I'ma try it out. Okay. Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un nuevo video para mi canal. Yo soy Planeta Android y hoy les traigo un top de juegos, ¿verdad? El juego en el que estoy se llama Carrera Rápida 3D Flash Racing. La nota es de 4.2, la versión 1.6 y su espacio es 16.97 MB. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Les voy a mostrar para que vean que vale la pena y gratis es. Es gratis y sin internet, ¿verdad? Vamos a empezar. Voy a hacer un poco un corte y voy a solucionar. Y bueno, ya volvimos, ¿verdad? Les voy a mostrar un poco cómo será el juego nomás y después ya salimos por el otro juego. Y bueno, los controles son muy fáciles, tienes que mover, ahí lo te dice, mover el celular para controlar. Y si apretas así, si apretas esta parte, se va más, usa el nitro. Y bueno, jugaré toda esta partida, ¿verdad? Y nada más que decir de este juego, es muy divertido, entretenido. Como verán, no pesa casi nada. Y si quieren pasar en tiempo libre cuando están, descárguense este juego. Vale la pena. Yo este juego tenía antes de que sea youtuber, ¿verdad? Y bueno, y vamos, como verán, la conducción es súper bien, unos gráficos excelentes para mi gusto, ¿verdad? Hay diferentes autos y creo que sería bueno. Voy a terminar en la carrera y ya vuelvo. Chao. Bueno, el otro juego, chicos, chicas, ¿verdad? City Racing y su calidad, no sé cómo se dice, su puntuación, vamos a decir ya, ¿verdad? Es de 4.5, la versión 3.1.13.133 y el tamaño de 33.09 MB. Vamos a empezar, ¿verdad? Un juego excelente. Y como verán, sus gráficos están más o menos, ¿verdad? Vamos a jugar así, que se controlar mejor. Les mostraré una parte y después ya saldré y continuaremos con el siguiente. Y acá me dice que puedo ya usar el nitro. Primer lugar. Como verán, es un juego excelente. Y creo que vale la pena. ¿Cuánto es eso? Eso no sabía. De los obstáculos no sabía. Bueno, espérenme. No es tan largo como el otro que les acabo de mostrar, ¿verdad? Pues bueno, tiene sus encantos. Bueno, pero bueno, voy a salir del juego y continuaré con los otros. Ay. Y les mostraré el otro juego. Y bueno, el otro juego es carrera de bicicleta, así, en 3D. Pónganle, va a salir este. Y después ya me olvidé. Su capacidad es de 4.1
en la versión 2.0.1 y el tamaño de 14.01. Perdón, ese de City Racing 3D. Vamos a poner tutorial nomás, ¿verdad? El de City Racing 3D es de su tamaño es de 33.0.9. Y bueno, y acá nos va a decir cómo jugar el juego. Vamos a pasar acá en modo práctica, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo es. Se puede hacer. Ajá, puede subir. Esto va a ser lo loco. La calidad es muy buena, como están viendo. Digo sí, no me olvidé. Digo los gráficos, ¿verdad? Está muy bueno. Excelente. Y y el juego también, como los demás que les muestro, son completamente gratuitos y sin internet. Bueno, vamos a continuar con el otro y ya vuelvo. Bueno amigos, continuamos. Este es Traffic Racer. Su capacidad es de 4.4. No voy a conectar. En la versión 2.4 y su tamaño. ¿Cuánto pesa el juego? Es de 51.43 MB. Bueno, vamos a continuar. Un poco más vamos a jugar, porque ya nos estamos acercando al final. Vamos a pintar azul, porque yo siempre jugaba con azul sin. Vamos a jugar acá, ¿verdad? Y ya nos estamos acercando en el final del top, ¿verdad? Espérenme un ratito, que necesito tocando. Así no. Así no. Inclinando, tocando. Manual. Tocando. Ahí. Ya si en especial juego mejor, ¿verdad? Y como verán, este juego también es gratuito. Lo malo de este juego es que pesa un poquitín más que lo demás. Y vale la pena legalmente. Si a usted le gustan los juegos de carrera y eso, vale la pena. Muy divertido el juego. Yo me vicié algunas veces cuando empecé a tener mi primer celular. El primer juego que descargué fue este porque me gustó, ¿verdad? Completé todo. Y después conocí Pixel Gun, Clash Royale. Y por ahora con ese juego nomás me estoy viciando, ¿verdad? Y me voy a callar un poquitito para concentrarme un poco más en el juego. Para que vean hasta cuánto puedo llevar, ¿verdad? Y bueno, me voy a callar un ratito, ya voy. Para concentrarme un poquitito más.
ahí me distraje. Ahí me distraje. Y bueno, todo esto no me voy a jugar ahora y vamos por el último juego, que esta vez ya no es más de carrera porque así no va a ser muy aburrido. Y chicos, este es el último juego, ¿verdad? Se llama Maestro de la Arquería en 3D, la versión 2.2. ¿Cuánto pesa? Es de 17.40 MB, 50 millones de descargas. Y la capacidad, no la capacidad, no sé cómo se dice, ¿verdad? De 4.2. Y se puede jugar también online y en normal. Yo voy a jugar en normal nomás para mostrarles un poquitito, ¿verdad? Vamos a jugar al nivel 1 nomás. Y no sé, como verán, mantenemos apretado, nos movemos, disparamos, apreta en el centro. Y si ustedes, amigos, quieren que les salude en uno de mis videos, me pueden decir aquí en las cajas de los comentarios, que siempre estoy pendiente, ¿verdad? Y por favor, no se olviden de suscribirse al canal, que voy a empezar a subir videos todos los días voy a subir. Si quieren más top, ¿verdad? De juegos, me pueden decir en las cajas de los comentarios. No se olviden de compartir y nos vemos en siguientes vídeos. No se olviden de pasar en el canal de Link 222, que es mi otra cuenta. Bueno, ahora sí, ya me despido. Un beso y un abrazo y nos vemos en el siguiente video. Y no se olviden de suscribirse en el canal de Mundo Android. Chao.